¿Quiénes conforman la casa de Israel, Efraín y Judá? ¿Y qué influencia importante tiene en cada uno de nosotros? Hola hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de las dos casas de Israel, del simbolismo importante que tiene el Hijo pródigo en nosotros, ya que fuimos esparcidos a causa de nuestra iniquidad por desobediencia, o mejor explicado, nuestros antepasados fueron esparcidos por todas las naciones por su mal comportamiento y juntos con ellos seguimos todos, hasta hoy que se siente el viento del llamado nuevamente como Yahweh había prometido. Vamos a ver cómo fue la separación de ambas casas por desobediencia, por ir tras ídolos y no escuchar tal y como hoy está pasando con quienes están dentro de la religiosidad y siguen mandamientos de hombres, aunque cabe destacar que muchos ya estamos saliendo. Deuteronomio 28. 64. Además, Yahweh te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. Ezequiel 6, 9. Entonces los que de vosotros escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Y se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones. 2 Reyes 17, 7, 23. 7. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahweh su Elohe, que los había sacado de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. 8. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que Yahweh había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. 9. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra Yahweh su Elohe. Además se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. 10. Se erigieron pilares sagrados y aseras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. 11. Y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que Yahweh se había llevado al destierro de delante de ellos. E hicieron cosas malas provocando a Yahweh. 12. Y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales Yahweh les había dicho: vosotros no haréis esto. 13. Y Yahweh amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la Torah que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. 14. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en Yahweh su Elohe. 15. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales Yahweh les había ordenado que no hicieran como ellas. 16. Y abandonaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohe, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron una asera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. 17. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole. 18. Y Yahweh se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. 19. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohe, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. 20. Y Yahweh desechó a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en mano de saqueadores, hasta que los echó de su presencia. 21. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir a Yahweh, y les hizo cometer un gran pecado. 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam. No se apartaron de ellos. 23. Hasta que Yahweh quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. Zacarías 11, 14. Y quebré mi segundo cayado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Allí describe la hermandad rota entre los 2 olivos, cogiendo literalmente su cayado, llamado unidad, y rompiéndolo en 2, para mostrar a su pueblo la continua hermandad rota entre Israel, Efraín y Judá. Si bien puede que el cristianismo enseñar que este olivo es judío, lo cierto es que no ha permitido comprender de una manera clara y definitiva el misterio de los 2 olivos. Esta equivocada enseñanza ha dado pie para que la Iglesia se crea el nuevo Israel, habiendo reemplazado al antiguo Israel, es decir a los judíos, como ellos dicen. Y se presta a alimentar la mentira llamadas de la teología del reemplazo. Esto no es así.
¿Quiénes somos hoy los que estamos esparcidos por todas las naciones? Todos los que estamos en el cristianismo, catolicismo, el judaísmo y toda la religiosidad que jamás mandó a crear nuestro Masía. Que solo está conformado por mandamientos de hombres, ejemplo, en el catolicismo la idolatría, no mencionan el nombre de Yahweh, pusieron falsos nombres y fiestas que no se estableció en la Torá de Yahweh, en el cristianismo, lo mismo, solo cambia que no adoran imágenes, pero el resto sigue siendo de la misma madre la Iglesia Católica, la cual solo salieron sus hijas, pero con las fiestas y nombres falsos y que hoy están regresando a la Iglesia Católica nuevamente mediante el ecumenismo. El judaísmo ortodoxo que practica la Torá oral, el Talmud libro inventado por hombres, la cual solo tiene leyes de hombres, no mencionan el nombre de Yahweh, no creen en el Mesías, la Cábala, el invento que se armaron, para decir que es la sabiduría que viene desde lo alto y que solo la reciben algunas personas sabias, para descubrir lo oculto de la Torá, como los falsos códigos, la gematría y muchas cosas más, que solo se le ocurrió a varios disque rabinos ignorantes. El judaísmo mesiánico que aún muchos siguen en tradiciones de hombres, aunque sigan al Mesías, siguen celebrando las fiestas en calendarios paganos en día paganos y no solo por ser con nombre de deidad sino, porque no está sujeto al verdadero tiempo estipulado por Yahweh. El Islam que adora a su Dios Alá, el cual nuevamente fue creado por la Iglesia Católica, y muchas más. Ya conocemos el resto de las falsas religiones hinduismo, budismo, solo enumero algunas de las más importantes, ya que no terminaríamos nunca de contar cuántas mentiras y engaños han surgido desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy. Hermano, algo a tener en cuenta antes de buscar excusas y críticas, es sentarnos y escudriñar las escrituras, ya que solo nos gusta atacar, pero nunca averiguamos si lo que se dice es verdad, averiguar no mata a nadie. Pidamos a Yahweh por medio de su Hijo, que nos dé entendimiento para aprender a conocerlo y salir de nuestros errores. Yirmeyahu 33, 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mattiyahu 7, 7, 8. 7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. 8. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Yohanan 14, 13, 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Nadie es culpable de nada, solo fuimos engañados, por Satán, el padre de la mentira, y debemos salir de él. Yohanan 8, 43, 45. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. 44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. 45. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Recordemos que no solo debemos escudriñar las escrituras, debemos saber también la historia de los protagonistas de las escrituras. Cómo fue poco a poco introduciéndose la mentira en el mundo religioso. Cómo cambiaron los nombres Kadosh por nombres falsos y blasfemos, por eso es importante entrar en las sendas antiguas y conocer el idioma hebreo. No por presumir hablar un idioma, sino para entender cada significado que tiene y entender por qué los nombres que hoy se proclaman en las iglesias y sinagogas ortodoxas, no son verdaderas. Recuerden que los nombres no se traducen, se translitera, ejemplo mi nombre en diferentes países será el mismo. No cambiará. Quizás la forma de escribirlo, pero siempre me llamaré igual. La transliteración no es una traducción. Durante el proceso de transliteración, una palabra escrita en un sistema de escritura, alfabético o silábico, está transpuesta a otro, como por ejemplo del alfabeto latino al silabario Inuktitut. En otras palabras, ninguna traducción está involucrada en este proceso. Si la palabra de origen no significa nada en el idioma de que se trate, su transliteración tampoco no significará nada, aunque pudiera dar la impresión de ser una palabra en este idioma como está escrita en su sistema alfabético o silábico. Aquí tenemos el ejemplo Jesús supuestamente para muchos transliterado, al querer volver a escribirlo en hebreo tendrá que significar lo mismo, pero resulta que no es así. Vamos a dar el ejemplo de Jesús y Jehová, recordando que la J no existió hace más de 500 años aproximadamente, quedando los nombres Jehová y Jesús ya que antes solo existía la I, que es la que luego se transformó en J. El falso nombre Jesús que se estableció en las escrituras traducidas, primeramente para el catolicismo romano y también para las tantas religiones protestantes, invoca la presencia de seres espirituales malignos.
Inadvertidamente, millones de personas invocan a Jesús pensando que invocan al enviado, y esto es justamente lo que los impostores más desean, que ese nombre sea tenido por verdadero, y recibir todo lo que pertenece al verdadero. Jesús es la corrupción más popular, pero no por ser popular pasa a ser verdadera. Los ídolos de los pueblos son demonios, y sus nombres son utilizados en reemplazo del nombre verdadero con el objetivo de usurpar. Las siguientes razones muestran claramente cómo el nombre Jesús nunca pudo haber sido el nombre del Salvador. No hay letra J, o su equivalente inglés en hebreo. No hay letra J, o su equivalente inglés en griego. No había letra J en el idioma español hasta aproximadamente 500 años atrás. Debido a que no hay sonido de J en el idioma hebreo, el prefijo G no existe en el hebreo. La combinación de la palabra Jesús no es griega, tampoco es hebrea. En realidad, este no tiene ningún significado filológico, historia lingüística, en cualquier idioma. Porque, anteriormente, no existía la letra J. Y no tiene nada que ver con el griego. Ni Jehová, ni Jesús, son los verdaderos nombres ya que la letra J solo tiene aproximadamente 500 años de antigüedad, no existía en el hebreo, en el griego, ni en el latín, se inventó después para sustituir la pronunciación de la I con la J como en el caso de Jesús, por Jesús. Tenemos también el caso de la letra B, que era conocida como la letra U ejemplo Jesús, en latín que lleva la B corta. Y se lee como U. El nombre de Jesús y su significado, en los idiomas hebreo, latín, griego. En español no tiene etimología, ya que no traduce nada. Significa en hebreo. Miren. Código hebreo Strong 1887. Sous. Significa en griego. Caballo. Código griego Strong 5483. Sus, SBS. Significa en latín. Cerdo. Jesús, del griego Jesús y significa hombre. Sous significa caballo. Es decir, hombre caballo o hombre bestia. Jesús, del latín Jesús o SBS y significa, esto es. Sus, SBS significa, cerdo. Es decir, esto es un cerdo o esto es una bestia. Jesús, y primera persona singular imperativo de, is, que significa, como abreviatura significa, emeritus. Terminado, acabado. Es decir, acabado. Los mismos sonidos que forman la palabra Jesús en hebraico es, significa, miren. Es decir, miren un cerdo, he aquí un caballo, he aquí una bestia. Tenemos el ejemplo de Jehová. Oba, significa, quebrantamiento, ruina, desastre. Código hebreo Strong 1943. Jehová, significa, miren, y Oba significa en hebreo, ruina, calamidad, destrucción y perversión. Entonces, ya unidos los vocablos, nos da por resultado que Jehová significa, miren, la ruina, la destrucción. Sin duda Jehová, significa, miren el desastre, miren la ruina. Si entendimos hasta ahí buenísimo, ahora pasemos a lo siguiente. Veamos qué simbolismo tiene el hijo pródigo en el regreso de Efraín a casa del padre Yahweh. Si bien el hijo pródigo tuvo su castigo, por andar errante y perdido a causa de su comportamiento, ya que se fue de la casa por desobediencia, pero al verse sucio y con hambre, se dio cuenta del mal que había hecho y decidió regresar, en el cual el padre lo recibió con fiestas y alegría. Así se alegra nuestro Azkadosh Yahweh cuando ve a sus hijos regresar arrepentidos. Lucas 15:10. De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los malajim de Yahweh por un pecador que se arrepiente. Veamos qué nos dice la parábola del hijo pródigo y las similitudes que tiene con el regreso de Efraín. Lucas 15:11-24. Solían acercarse allá o sea todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. 2 Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, ese acoge a los pecadores y come con ellos. 3 Ya o sea les dijo esta parábola. 11 También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. 12 El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. 13 No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 14 Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 15 Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 16 Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 17 Recapacitando entonces, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? 18 Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. 20 Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. 21 Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. 22 Pero el padre dijo a sus criados: Saca enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. 23 Trae el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. 24 Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. 25 Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. 26 Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27 Este le contestó: Ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. 28 Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 29 Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. 30 En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. 31 Él le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. 32 Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Yaudá, hermano mayor de Efraín. Beresit 49, 8, 10. Yaudá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 9 Cachorro de leones Yaudá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? 10 No será quitado el cetro de Yaudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Yaudá recibió el honor de ser la tribu real de Israel, representada por el cetro, símbolo de gobierno. De su linaje iban a venir los reyes de Israel, el primero de los cuales fue David. La bendición que Jacob le dio a Yaudá es una sombra profética del Mesías Yahosea, quien viene de la tribu de Yaudá, específicamente del linaje de David. La palabra Silo literalmente significa el enviado. Efraín, hermano menor de Yaudá. Hoy en día se cumple el llamado la plenitud de los gentiles, a la que estamos entrando muchos, de los cuales estamos esparcidos entre las naciones, y que estamos saliendo del paganismo de las religiones. Jacob había prometido que los descendientes de Efraín llegará a ser un pueblo, y también será grande. Beresit 48, 17, 20. 17 Cuando Yosef vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. 18 Y Yosef dijo a su padre: No sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. 19 Mas su padre rehusó y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. 20 Y los bendijo aquel día, diciendo: Por ti bendecirá Israel, diciendo: Que Yahweh te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Al bendecir a Efraín por sobre su hermano, Israel, Jacob, declara que la semilla osera de Efraín llegará a ser el Meloagoyim, o la plenitud de los gentiles. La semilla física de Abraham, Isaac y Jacob, que fue prometida a literalmente llenar la tierra un día como la arena y polvo de la tierra y como las estrellas del cielo, ahora vendría a pasar en y a través de Efraín. Efraín sería el vehículo a través del cual la gran y preciosa promesa única de multiplicidad física ocurriría literalmente. El término Malea Goyim es plenitud de los gentiles. Veamos qué nos dice Shaul. Romanos 11, 25 dice algo interesante acerca de la tribulación y nosotros los gentiles. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. No hay más que un solo Israel, ni más ni menos. Este pueblo ha estado compuesto por dos casas diferentes, con dos propósitos distintos en la tierra. Romanos 11, 17, nos dice:
Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Aquí él habla acerca de aquellos que han sido rescatados de entre las naciones como una rama de olivo salvaje o sin cultivar por haber descuidado los mandamientos que Yahweh nos dio, que aún siguen siendo parte del olivo original que plantó Eloe, que está siendo actualmente, en estos últimos días, injertado de nuevo y que está regresando a su propio árbol. El olivo es la casa de Yahuda su hermano mayor. La reunificación de las dos casas. Jeremías 23, 7, 8. Por tanto, he aquí, vienen días declara Yahweh cuando no dirán más. Vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino. Vive Yahweh que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado. Y habitarán en su propio suelo. Ezequiel 37, 15, 23. 15 Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo. 16 Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Para Yahudá, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él. Para Yosef, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. 17 Júntalos luego uno con otro como un solo palo, para que se unan en tu mano. 18 Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, ¿no nos dirás qué quieres significar con eso? 19 Diles. Así dice Yahweh. He aquí, yo tomo el palo de Yosef que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Yahudá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. 20 Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano, delante de sus ojos. 21 Y les dirás. Así dice Yahweh. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. 22 Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Eloe. Yirmeyau, Jeremías. 8 He aquí, yo los traigo del país del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. 9 Con llanto vendrán, y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. 10 Oíd, naciones, la palabra Yahweh, anunciad en las costas lejanas, y decid. El que dispersó a Israel lo reunirá, y lo guardará como un pastor a su rebaño.